Vamos a empezar ya y nuestra primera ponente es Julia del Amo. Julia actualmente es la directora de la División de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales del Ministerio de Sanidad, pero además, y durante muchos años, Julia ha sido profesora de investigación en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III y durante sus años de investigadora ha tenido un papel clave en la red de investigación en SIDA, dirigiendo de forma excepcional la cohorte CORIS, siendo además un referente en la investigación en VIH a nivel internacional. Siempre comprometida con el estudio de las desigualdades en salud y con una tremenda generosidad de saber y querer estar donde se le ha necesitado. Desde su posición actual, Julia ha tenido un papel fundamental en la implementación de la PrEP en nuestro país y también un compromiso desde el inicio de contribuir a dar respuesta a la pandemia de COVID-19. Y en su ponencia de hoy, Julia nos va a hablar de la epidemiología y factores de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 en personas con el VIH. Julia, cuando quieras. Muchas gracias, Inma, por esta presentación tan bonita. Como ha dicho Inma, yo voy a hacer una revisión que está basada en este trabajo que publicamos en AIDS a principios de año y que hemos complementado con otra bibliografía relevante a la pregunta de investigación y sobre todo relevante a la situación en España. Todos conocemos que la susceptibilidad de las personas con VIH a la infección por SARS-CoV-2 y la gravedad ha sido y sigue siendo un tema de debate. Elementos como la inmunodeficiencia residual, la mayor prevalencia de comorbilidades, la inmunosenescencia, la disfunción inmunológica y el papel debatido de algunos antirretrovirales en la replicación de SARS-CoV-2 están en estas explicaciones. Pero diferentes estudios han mostrado resultados que son aparentemente contradictorios y que no es fácil desentrañar, porque las comparaciones entre estudios se han hecho con estudios con características sociodemográficas muy diferentes, pero sobre todo con grupos de comparación muy diferentes. Solamente un estudio ha utilizado a personas VIH negativas que salen de la misma población de las que salen las personas VIH positivas, que es la cohorte de los veteranos americanos, que controla por factores de confusión, también por diseño, y la mayoría del resto de los estudios, incluyendo muchos a los que ha hecho referencia Inma, hemos tenido que comparar con lo que había, con registros de la población general, bien de mortalidad, bien registros de atención primaria, y luego muchos otros estudios lo que han hecho es comparar pacientes hospitalizados con COVID, unos con VIH, otros sin VIH, y luego, y sobre todo al principio de la pandemia, por razones obvias, se pudo recoger poco y mal los factores de confusión y, por lo tanto, pues no se pudo ajustar por ellos. Sobre la pregunta primera, si tienen las personas con VIH un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2, pues estudios han descrito que sí, que no y que igual. Este es uno de los primeros trabajos de la cohorte de los veteranos americanos y, como veis, los veteranos americanos VIH positivos en rojo tenían un riesgo de infección por SARS-CoV-2 igual que los veteranos VIH negativos en azul. Y eso a pesar que a los veteranos VIH positivos se les hacía más la prueba de SARS-CoV-2, un 36% más, por lo tanto tenían más intensidad para la búsqueda de la infección. El grupo de Sarah Brownstein en la ciudad de Nueva York, también a finales de 2020, describe una prevalencia de VIH ajustada por edad en los casos de COVID-19 en la ciudad de Nueva York de 1,06%. Ligeramente inferior de la prevalencia de VIH en la ciudad de Nueva York. Y en el estado de Nueva York, el grupo de Tesoriero identifica que las personas con VIH tienen un riesgo 1,43 veces más, es un 43% mayor de tener una infección por COVID-19 que las personas sin VIH. Este es el dato crudo, pero cuando ajustan por sexo, edad y lugar de residencia, no tenían más, ese 1,43 se convierte en 0,94, es decir, que las personas con VIH tienen un riesgo similar, si me apuras, un 6% menor que las personas sin VIH.
Para poder contestar esta pregunta hay que entender la relación de las variables entre sí, y esta es la definición clásica de un factor de confusión. La vulnerabilidad socioeconómica se asocia a mayor riesgo de VIH y también se asocia a mayor riesgo de SARS-CoV-2, porque es más frecuente en minorías raciales y étnicas, en gente con viviendas pobres y hacinadas, en barrios con elevada transmisión de SARS-CoV-2, trabajos que impiden el teletrabajo y obligan a utilizar un transporte público congestionado, y luego el número elevado de conductas, de contactos sociales, incluidos los sexuales, además de trabajo sexual, consumo de drogas. Por lo tanto, esa aparente relación entre VIH e infección por SARS-CoV-2 es debida al VIH o es debida a las cosas en común que tienen las personas con VIH. Por lo tanto, en la pregunta de si se mantiene la asociación entre VIH y el mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 cuando se ajusta por estas variables de confusión de vulnerabilidad socioeconómica, la respuesta es que no. Vamos a explorar ahora la pregunta de la mayor gravedad clínica de las personas con infección por SARS-CoV-2 y, de nuevo, diferentes publicaciones, que más gravedad que la población general, que menos, que igual. De nuevo, aquí vamos a esperar toda esa heterogeneidad y esa variabilidad, porque las asociaciones no ajustadas entre VIH y gravedad por COVID-19 van a depender de qué población con VIH se está estudiando, cuál es la edad de esa población en términos relativos con el grupo de comparación, qué madurez en términos de comorbilidades tienen. Por lo tanto, si son poblaciones muy envejecidas, con mucha comorbilidad, vamos a esperar peor desenlace clínico. Si son poblaciones más jóvenes, pues posiblemente menos. Pero de nuevo aquí es clave el grupo de comparación y clave, que comentábamos antes con Pera y con Paco Vidal, que es ser VIH positivo en la mayoría de estos estudios. Bueno, pues es ser VIH positivo y estar en tratamiento antirretroviral supresor y con CD4 altos. Así que ahí el papel del VIH está lógicamente y por suerte muy matizado. En uno de los primeros trabajos, y este es el trabajo que publicamos en Annals of Internal Medicine a mitad de 2020, nosotros medimos cuál era la tasa de mortalidad por COVID-19 en 77.000 personas con VIH en tratamiento antirretroviral en más de 69, creo, fueron hospitales en España, muchos de los que estáis aquí, así que gracias de nuevo. Y lo que vimos es que esta tasa de mortalidad de 2,6 por 10.000 personas, que cuando estandarizábamos por sexo y edad, porque la gente con VIH tiene un patrón muy diferente de sexo y edad al de la población general española, así que al estandarizar esa tasa aumentaba, es decir, se morían menos porque eran más jóvenes, no porque tuvieran VIH. Esa tasa de 3,7 por 10.000 era superior a la tasa de mortalidad por COVID descrita en el INE de 2,1 por 10.000. Es decir, había una mortalidad casi 1,7 veces mayor en la gente con VIH que en la gente sin VIH de población general. Algo que también vemos en la gente que no tiene COVID, porque hay una sobremortalidad que todavía se mantiene, lo vimos en las conferencias inaugurales, ese gap se está cerrando, pero no ha desaparecido y lo expuso Inma Jarrín en su presentación oral ayer. Por lo tanto, ahí nos preguntamos si la población general es ese grupo óptimo para comparar a la población con VIH. Esta es una pregunta que nos hemos hecho con COVID, sin COVID. Antes del COVID, la población general tiene una menor prevalencia de personas que se han inyectado heroína, que fuman, que consumen, en fin, es una población que hace una comparación injusta frente al VIH. En ese sentido, la comparación mejor, la comparación justa a la que me refería antes es la de la cohorte de los veteranos americanos, VIH negativos y veteranos con unas condiciones, la verdad, tremendamente malas, ¿no? Con mucho consumo de tabaco, consumo de drogas, problemas grandes de salud mental, muchas comorbilidades. Es decir, que es una comparación para la gente con VIH más aproximada.
En ese sentido, la Corte de los Veteranos Americanos, cuando han comparado veteranos VIH positivos con veteranos VIH negativos, tanto para hospitalización, ingreso en UCI, intubación o muerte, no vieron diferencias, ni al principio de la epidemia, ni en los estudios, las actualizaciones de este trabajo. Por lo tanto, ellos no ven esas diferencias. Otros estudios en cohortes de pacientes hospitalizados, este es uno de los ejemplos, una cohorte grande en Estados Unidos, donde comparan características de personas con VIH y sin VIH, y lo que ven es que las personas con VIH tienen una mayor proporción de afroamericanos y, sobre todo, muchísimas más comorbilidades que la gente sin VIH. Por lo tanto, tienen que ajustar por esas diferencias y uno de los métodos para ajustar por confusión es lo que se llama matching, la traducción en castellano es apareamiento. Después de aparear por estas características de factores de confusión, lo que encuentran es que la mortalidad por COVID en personas con VIH es 1,55 veces más alta, es decir, un 55% más alto que la gente sin VIH, con un intervalo de confianza que excluye la unidad, estadísticamente significativo, y que después de ajustar con este apareamiento, ese 1,55 se convierte en 1,33, el intervalo de confianza se agranda, como sucede cuando se ajustan por muchas variables, e incluye la unidad. Entonces dicen que estas diferencias desaparecen. Bueno, yo creo que podemos decir que había confusión, de 1,55 pasamos a 1,33, pero el que el intervalo de confianza sea muy grande porque has ajustado por muchas cosas, a mí me deja todavía con la sospecha de que ese 33% de exceso de muerte nos está indicando algo que podría ser perfectamente confusión no medida, no digo que sea un efecto del VIH. El trabajo de Ana María Gueretti, de nuevo una cohorte grande de personas con COVID-19 hospitalizadas en el Reino Unido. Solo 122 VIH positivos. Veis en la figura como la mediana de edad de la gente VIH positiva es mucho más joven que la gente hospitalizada con COVID VIH negativa, normal. Cuando hacen el análisis crudo, ven que la mortalidad por COVID en la gente por VIH es menor que la gente sin VIH, 0,77, un 23% menor. La pregunta es esto porque tienen VIH o es esto porque son jóvenes? Y la respuesta es pues porque son jóvenes realmente, porque veis que en el análisis ajustado por sexo y edad, ese 0,77 se convierte en 1,45, identificando esta sobremortalidad en personas con VIH. Y también el trabajo de Krishnan Bhaskaran en un cruce de bases de datos de atención primaria en el Reino Unido, ven una proporción de gente de más de 70 años mucho más bajita en la gente con VIH que en la gente sin VIH, ven una proporción de gente de raza negra en gente con VIH mucho más elevada que la gente sin VIH y sorprendentemente solamente ven un poquito más de enfermedad hepática crónica en la gente con VIH y no ven diferencias en el resto de las comorbilidades. De nuevo, su análisis crudo no encuentra diferencias y ajustando por sexo y edad, este aumento de riesgo de la mortalidad asociado a ser VIH positivo es casi 3 veces más alto. Pero fijaros qué pasa cuando estratifican por comorbilidades. En la gente sin comorbilidades no hay diferencias entre gente con VIH y gente sin VIH, aunque este intervalo de confianza es súper largo. Y en gente con comorbilidades ese riesgo es 2,5 veces más. Cohorte poblacional en Sudáfrica, 3 millones y pico de personas, medio millón VIH positivo. Bueno, también ven que la gente con COVID, en este caso hay más mujeres dentro de la gente con VIH que sin VIH. Sabéis que en Sudáfrica la epidemia por VIH está muy feminizada. Ven también una distribución de edad con gente muy mayor, con menos frecuencia en la gente con VIH y tanto en VIH positivos como VIH negativos sin COVID, muchas comorbilidades. De nuevo, análisis crudo, no hay diferencias entre VIH positivos y VIH negativos, ajustando por edad un aumento del riesgo de 2. Vamos a ver ahora
otra pregunta, que es, dentro de la gente con VIH, ya no comparando con población sin VIH, dentro de la gente con VIH, ¿qué factores se asocian a una mayor gravedad? Y uno de los primeros trabajos de Pilar Vizcarra en el Ramón y Cajal nos indica cómo entre la gente con VIH y gente sin VIH no hay grandes diferencias en la distribución de CD4, pero es que tenemos muy poca variabilidad de CD4 porque, por suerte, toda la gente tiene CD4, no toda, pero la mayoría CD4 muy altos. Lo que sí ven es una diferencia marcadísima y la gente con VIH y COVID tiene muchas más comorbilidades que la gente sin VIH. Y nosotros en el trabajo al que me refería antes en Annals of Internal Medicine vimos cómo la mortalidad, tanto ingreso hospitalario como muerte, aumentaba con la edad y encontramos esta disminución de riesgo en las personas que estaban tomando TDF-FTC comparado con las otras pautas. Y aquí solamente estábamos ajustando por edad porque no teníamos más datos de confusores. Aunque no es gravedad y es infección, traigo este trabajo de la CORIS, liderado por Juan Berenguer, en el que se vio cómo la mayor prevalencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 era mayor en personas de origen latinoamericano, algo también muy descrito por otros grupos en España y grupos de fuera de España, mayor en personas con hipertensión y, de nuevo, un efecto protector de TDF-FTC y, en este caso, con un ajuste extensivo por diferentes comorbilidades. También en Sudáfrica, el trabajo al que me he referido antes de Andrew Bull, 500.000 de personas con VIH, también encuentran una disminución en el riesgo de mortalidad. En este caso, la comparación es abacavir-cidobudina, pero encuentran una disminución de mortalidad muy marcada en los pacientes que están recibiendo TDF-FTC. ¿Qué otros factores se asocian a gravedad por COVID-19? En este trabajo de Alex Inciarte, en el Clínic de Barcelona, se ven que no hay diferencias en la categoría de transmisión o en los años con infección por VIH entre gente con COVID y gente sin COVID. Tampoco se ven grandes diferencias en CD4. De hecho, no se ven diferencias un poco por esa ausencia de variabilidad en los CD4, porque son todos muy altos y eso está fenomenal. Y en este trabajo de Tesoriero al que me he referido antes, en JAMA en 2021, también miden gravedad en pacientes, mortalidad, ingreso y mortalidad por COVID, y ven un aumento de la gravedad que se asocia con la edad, también como en la población VIH negativa. Y, como veis, para los CD4 las asociaciones son menos claras, de nuevo porque hay menos variabilidad, pero hay mayor riesgo en personas con CD4 más bajos. El trabajo de Daniel Noma, recientemente publicado en Lancet HIV, no tan recientemente, ya es 2021, en la cohorte Piscis, también describen una mayor gravedad por COVID-19 a medida que aumenta la edad, también en personas que han nacido fuera de España. También se ve un efecto del CD4, que pues es verdad que el intervalo de confianza incluye la unidad, que el p-valor está ahí, pero ahí claramente sugerente, a pesar de estos problemas, que tenemos muy poca gente con menos de 200 CD4 y que, de nuevo, eso es una excelente noticia. Y lo mismo pasa con la carga viral. Hay poca gente con carga viral detectable y por eso estas asociaciones son menos chulas de la que nos gustaría, pero eso es un buen motivo. Y luego ven cómo se asocia la mayor gravedad al número de comorbilidades que tienen las personas, de 1 a más de 4, y cómo estas comorbilidades a nivel individual también aumentan el riesgo de muerte de forma muy marcada. En un trabajo también de este grupo, sí recientemente publicado en JAC, comparan las características de las personas con TDF-FTC frente a las que toman abacavir-3TC y las que toman TAF-FTC con TDF-FTC, y destaco solo las diferencias que son reseñables. Para la mayoría de los casos no hay diferencias entre los grupos. Las personas que toman TDF-FTC son más pobres que las personas que toman TAF-FTC, medido en su nivel socioeconómico.
tanto comparando con Abacavir 3TC como con TAF-FTC, llevan más años diagnosticadas por VIH, solo un año más, pero en cualquier caso esto no favorece al TDF-FTC, un año más. Tienen menos enfermedad hepática que los que toman Abacavir 3TC y menos enfermedad renal que los que toman TAF-FTC, pero no son tampoco grandes diferencias. Tienen un poco menos de diabetes mellitus los de TDF-FTC que los de Abacavir 3TC y llevan más años en tratamiento antirretroviral los de TDF que los de TAF. Realmente con estos datos no hay grandes diferencias de las características basales entre unos pacientes y otros, y de hecho esto es lo que se ve en el análisis donde se mide el impacto de estos fármacos en diferentes outcomes, y me voy a centrar en el de hospitalización porque es el outcome duro. Y lo que ven aquí es que las personas que reciben TDF-FTC tienen un riesgo de hospitalización del 4%, que es menor que las del 11% que reciben TAF-FTC. Y esta diferencia en términos de riesgo relativo es de 0,26 en el análisis crudo, 0,33 en el análisis ajustado, aunque el intervalo de confianza supere un poquito al 1, un poco el argumento es el mismo que he dado antes, es un problema de potencia estadística. Y luego yo creo que aquí hay una errata, porque lo que se compara es TDF versus TAF y no TAF versus TDF. Pero bueno, veis, los datos crudos son muy claros. El trabajo de los veteranos americanos, el grupo liderado por Miguel Hernán, recientemente, eso sí, hace unos meses, han también descrito cómo en los veteranos americanos, son solo varones en este caso, las personas que recibían, los hombres que recibían TDF-FTC tenían un riesgo menor de hospitalización y también de ingreso en UCI. Aunque aquí el ingreso en UCI hay muy poca gente, este intervalo de confianza es muy amplio, por lo tanto esto no es valorable. Pero veis, esta disminución tiene un intervalo de confianza preciso que excluye el 1. Y en el trabajo de seguimiento en el que habéis participado muchos de vosotros, de nuevo gracias, este trabajo se publica el 1 de diciembre en AIDS. También medimos ingreso, hospitalización, ingreso en UCI y en muerte, y lo que hemos encontrado, de nuevo y aquí ajustando por todos los factores de confusión conocidos, que hay un menor riesgo de hospitalización en persona con TDF-FTC, menor riesgo de ingreso en UCI, y nuestro intervalo de confianza excluye el 1, y menor riesgo de muerte, si bien aquí el intervalo de confianza es mucho más amplio. Por lo tanto, haciendo un repaso de la evidencia que hay ahora mismo para TDF y FTC y riesgo de infección y severidad por COVID, hay ya 7 estudios observacionales en España, Estados Unidos y Sudáfrica que identifican menor riesgo de seroprevalencia, diagnóstico de COVID, ingreso hospitalario, ingreso en UCI y muerte con menos precisión, porque por suerte hay menos muertes en personas que reciben TDF-FTC. Ha habido 2 estudios experimentales, un modelo animal en hurones y el trabajo de Jean-Jacques Parienti, donde en pacientes con COVID no grave reciente que recibían TDF-FTC había una mayor eliminación de SARS-CoV-2 nasofaringio, pero solo 2 ensayos clínicos. El ensayo EPICOS, de nuevo en el que participasteis muchos de vosotros, trabajadores sociosanitarios, VIH negativos, obviamente, en los que nos quedamos sin potencia, íbamos a reclutar 4.000 participantes, nos quedamos solo con 1.000, y los riesgos relativos son difíciles de interpretar, pero son protectores 0,39, 0,34 para los 2 brazos TDF-FTC versus placebo por intervalos de confianza muy amplios. Y el estudio PAN-COVID, liderado por José Ramón Arribas, que también encuentra ausencia de efecto, de nuevo en personas hospitalizadas con COVID-19, como se ha visto para el resto de los antivirales para el tratamiento de COVID-19. Para concluir, la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en personas con VIH
en TAR supresor y antes de la vacunación por COVID-19 indica que las personas con VIH no tienen mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 que las personas sin VIH por mecanismos diferentes a una mayor exposición a ambas infecciones debido a esta vulnerabilidad socioeconómica. Sobre la gravedad, existe evidencia, estos son además 2 metaanálisis que lo resumen, que es compatible con una mayor mortalidad de COVID-19 en personas con VIH en comparación con personas sin VIH. Pero es que las personas VIH positivas sin COVID también tienen mayor mortalidad que la gente sin VIH. Y en esta mayor mortalidad por COVID-19 es muy difícil aislar la contribución de las comorbilidades. A nivel analítico no es tan sencillo como podría parecer, no lo es. Y el único estudio que ha comparado personas con VIH con personas sin VIH con características similares, la Corte de los Veteranos Americanos, no ha encontrado diferencias clínicas. Y sobre los factores de riesgo para COVID-19, para gravedad en personas con VIH, pues igual que las personas sin VIH, mayor con la edad, mayor con las comorbilidades, una evidencia menos consistente para CD4 y carga viral, lo que no quiere decir que no lo hayamos encontrado, de nuevo, porque hay poca variabilidad, por suerte, para estos 2 marcadores, y una evidencia observacional, que no hay datos definitivos experimentales, que sugiere este menor riesgo en personas en tratamiento con TDF-FTC. Muchas gracias a todos y ya he acabado. Gracias. Muchas gracias, Julia, por esta excelente revisión. Pues tenemos tiempo para preguntas ahora. Gracias, Julia. Excelente que nos hayas resumido tanta ciencia en tan poco tiempo. Oye, quería preguntarte, hay otra cohorte de personas que también reciben TDF-FTC, que son los pacientes en PrEP. ¿Hay alguna evidencia que la señal vaya en el mismo sentido en esta población? Pues, Juan, pensaba que me ibas a hablar de los pacientes en tratamiento para la hepatitis B crónica, que también han encontrado una menor gravedad por COVID-19 en los que reciben TDF-FTC comparado con los que reciben Entecavir. Eso también es otro modelo. Y para PrEP hay algunos estudios que sí aportan, que sí sugieren menor gravedad, a pesar que la conclusión de los trabajos no sea esa, pero cuando ves los datos sí que lo sugieren, y otros claramente que no. Con el tema de PrEP es difícil porque hay de nuevo una comparación con quién comparas a la gente que toma PrEP. La gente que toma PrEP, por definición, es gente que tiene muchos contactos sociales. Por eso toma PrEP, incluidos los sexuales. Por lo tanto, estaríamos haciendo una comparación injusta de usuarios de PrEP con gente que no usa PrEP y que a lo mejor lo que pasa es que tiene otros comportamientos. Ahí hay poca evidencia. La evidencia es contradictoria también y no la he querido revisar por falta de tiempo. Y no es en absoluto tan convincente como la de todos los estudios que lo han mirado en pacientes con TDF para tratamiento de VIH y para el tratamiento de hepatitis B crónica. Sí, muy rápido, Julia, gracias por la presentación. Te quería preguntar, casi todos estos estudios son prevacunación. ¿Qué hay de esto después de la vacunación? Pues yo creo que hay buenas noticias porque no hay potencia para mirar eventos. O sea, yo creo que ahora mismo cualquier estudio que quiera mirar gravedad por COVID en personas con VIH post-vacunación va a tener que asociarse y hacerlo en cohortes internacionales porque hay muy pocos eventos. Y que yo sepa, no hay nada publicado más allá de decir que la cobertura vacunal es muy buena, que la respuesta es razonable en gente con CD4 altos y demás. Pero yo creo que de momento, que yo conozca, no hay esos datos. Genial, Julia, como siempre. No, un comentario aparte de la vacuna. El problema es que ahora qué endpoints vamos a mirar si queremos hacer. Lo digo porque hospitalización ya no vale. Claro. En la época Omicron los hospitales se han visto llenos de personas que ingresaban
con COVID, pero no por COVID, ¿no? Sí. Y esto ya no nos vale como una variable. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, pero bueno, son muy buenas noticias. Para los epidemiólogos tal vez menos, Inma, pero son excelentes noticias. Sí, lo mismo quería comentar que Juan, que en la época de la vacunación esto va a ser muy difícil. De hecho, nosotros en un estudio hecho en Cataluña, la gente vacunada ni ingresaba ni en el hospital, ni en la UCI, ni se moría. Claro, sí, es fantástico. Sí. Y luego ayer presentamos aquí en GESIDA un estudio de cohortes del Clinic, ¿no? Con 4.500 pacientes que se les hizo la serología para el SARS-CoV-2 y desde luego el TDF ni el TAF no tuvo el TDF ningún efecto protector. De hecho, la tasa de infección, no de hospitalización ni de ingreso en UCI o muerte, no jugó ningún papel. La verdad es, pudimos mirar toda la cohorte, excepción de los vacunados, y los resultados eran idénticos. Bueno, el trabajo de Jack hay un efecto protector, José María, aunque las conclusiones no lo señalen, pero los datos que habéis publicado hay un efecto claro de protección. No digo que eso se mantenga después de la vacunación, seguro que no. Seguro que la vacunación nos hace a todos iguales, que es fantástico. Por esto teníamos mucho interés en hacerlo antes de la vacunación, 4.400 pacientes y la tasa de infección la misma en TDF, en TAF y en otros análogos. Muy bien, pues muchas gracias, Julia.